Querido Padre Dios, nos presentamos en esta hora delante de tu divina presencia para poder hallar gracia, misericordia y oportuno socorro. El día de ayer ya pasó. Te necesitamos hoy, Padre Celestial, que llene nuestras vasijas, nuestros recipientes de tu presencia. Y que podamos caminar, Señor, en esa palabra de verdad. Y podamos entender, Señor, que somos bienaventurados al haber venido a tus pies. Que somos bienaventurados al haber sido encontrados. Que podamos ser dichosos, Señor, y podamos sentirnos satisfechos de que tú nos hayas encontrado. Gracias, poderoso Rey, porque eres digno de suprema alabanza. Toma lugar en esta palabra como ministra cada alma. Padre Celestial, que tú puedas llegar a esos corazones y esos corazones sean sensibles, Señor, a tu bendita palabra que ministra todo nuestro ser, y lo que ministra es vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga en esta hermosa hora. Hoy vamos a hablar algo acerca de cómo Dios nos ha encontrado o cómo hemos llegado nosotros a los pies de Cristo y qué es lo que hoy tenemos nosotros que hacer, porque no solo es que hayamos llegado, sino que ahora es necesario que nosotros también dispongamos nuestro ser, todo nuestro ser, para poder ministrar en la presencia de Dios. Y quiero que abran sus Biblias allí en San Juan capítulo 16 y su versículo 5. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que nos dirija en esta hora, que Él sea el que nos ministre en esta hora. Y dice la palabra de Dios así: ahora vuelvo al que me envió. Cuando Jesucristo estaba a punto de ser crucificado y les estaba diciendo a sus discípulos que era necesario que Él muriera y que Él al morir iba a regresar a su lugar original. Entonces, ahora que Él se iba, Él decía que no estábamos solos, sino que Él nos iba a dejar investidos por el poder de su Espíritu. Y dice, la obra del Espíritu Santo. Ahora vuelvo al que me envió, pero ninguno de ustedes me pregunta, ¿a dónde vas? Al contrario, como les he dicho estas cosas, se han entristecido mucho. O sea que sus discípulos se entristecieron de que Dios les dijera que tenía que ir, pero nadie preguntó a dónde iba. Pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. Ustedes saben de que Jesucristo caminó entre los hombres. Él se hizo hombre y caminó entre su pueblo, pero su pueblo no le conoció. Él vino así como nosotros, solo que sin pecado, para poder dar salvación a su pueblo Jerusalén, pero Él tuvo que caminar también al otro lado del mar para poder conquistar a nosotros los gentiles. Pero aún viéndolo, no le recibieron. En el Antiguo Testamento, el Padre les hablaba por medio de un profeta, les hablaba de lo que Él necesitaba que hicieran. Utilizaba un profeta, o sea, un profeta era la voz de Dios Padre. Pero tampoco el pueblo entendió, decidió enviar a su Hijo en vida, y el motivo de venir Jesucristo era dar su vida para que nosotros hoy pudiésemos ser salvos. Tampoco fue atendido en la forma que Él vino. Pero ahora dice Él, no se pongan tristes, yo voy, pero nadie me pregunta a dónde voy. Y dice, al contrario, como les he dicho estas cosas, ya Jesús les había hablado todas estas cosas, se han entristecido mucho, pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. O sea que ya no era la obra directa de Jesucristo en carne y hueso, sino que ahora iba a enviar al Espíritu de Él, el Espíritu que lo conoce todo, que conoce al Padre, que conoce los pensamientos del Padre. Iba a ser enviado a nuestros corazones. O sea que el Espíritu Santo entra a nuestras vidas cuando nosotros le recibimos, y ahí es donde nosotros tenemos
al Consolador, al que nos va a hablar. Pero para poder nosotros, que la obra del Espíritu Santo se realice, nosotros tenemos que mantenernos apartados, separados de todo lo que antes éramos, para poder ser ahora partícipes de la obra de Dios. Entonces fuimos santificados, ahora nos santificamos a diario, teniendo comunión con Él y teniendo esa relación con su palabra, nos estamos santificando, que es la santificación progresiva, para que cuando Él venga, Él consume esa santificación, cuando nosotros seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos, nuestros cuerpos físicos se transformen en cuerpos glorificados. Entonces dice, Jesucristo les está hablando a sus discípulos y le dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. ¿Quién es el que convence a nuestro corazón de que verdaderamente somos pecadores? ¿Quién es el que nos convence de pecado, de justicia y de juicio? Nosotros estamos haciendo la labor que Dios nos ha enviado porque su Espíritu mora en nosotros, pero el que va a convencer a cada ser va a ser el Espíritu de Dios. Entonces dice la palabra de Dios, pero el mundo dice, se alegrará, pero Dios dice que nosotros, ¿qué va a convertir? Nuestra tristeza en gozo. Entonces dice aquí, en cambio, si me voy, entonces se los enviaré a ustedes, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de la justicia de Dios y del juicio que viene. O sea que el Espíritu Santo nos va a convencer a qué se debe el pecado, que hay una justicia, pero que viene un juicio a esta tierra. Entonces luego dice la palabra de Dios, a quien honramos porque Él es santo, 3 veces santo. El pecado del mundo, cuando dice que nos va a convencer del pecado, es porque el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Él. El pecado primordial es que nosotros no queremos creer que Él es el Señor, que Él es nuestro Salvador. Pueden haber multitud de pecados, pecado de adulterio, de fornicación, todo eso, que es lo que nosotros hemos dejado cuando hemos recibido a Cristo en nuestro corazón. Pero algo que impide al hombre acercarse a Dios es que no cree. Porque él está acostumbrado a lo visual y no está acostumbrado a lo espiritual, a lo invisible. El hombre necesita, o el ser humano necesita ver para creer, pero en Él no es así, es lo contrario, que no lo vemos, pero creemos en Él. Entonces, ¿cuál es el pecado que separa a Dios del hombre? Es la incredulidad. No creemos en Él. Entonces, el Espíritu Santo nos va a convencer de eso, de que tenemos que creer en nuestro Señor Jesucristo. Dice, el pecado del mundo consiste en que el mundo se niega a creer en Él. La justicia está disponible porque voy al Padre y ustedes no me verán más. Cuando Él fue a la cruz, Él nos justificó porque pagó el precio. Entonces la justicia está en que creemos en Él y en ese momento Él va al Padre porque ya nos ha justificado a aquellos que hemos creído en Cristo Jesús. Dice, el juicio vendrá porque quien gobierna este mundo ya ha sido juzgado. ¿Quién gobierna el mundo? El diablo, Satanás. Él es el príncipe de este mundo, no es el rey de este mundo, es el príncipe. Y un príncipe depende de un rey y el rey es Dios. Si Dios no le permite a Satanás hacer las cosas, no las va a poder hacer. O sea que él tiene una autoridad y esa autoridad se llama nuestro Dios, Jehová de los ejércitos, quien gobierna todo el universo, pero en este momento el que está gobernando el mundo es el príncipe llamado Satanás. Entonces dice, el juicio vendrá porque quien gobierna, o sea que tiene que venir juicio a esta tierra. Porque ¿quién está teniendo la autoridad sobre cada ser humano? El enemigo, si nosotros no le entregamos nuestra vida
a Dios, Él va a gobernarnos, Él va a hacer de nosotros lo que Él quiera. Pero Él nos lleva a muerte, mas Jesús nos lleva a vida eterna. Dice, me queda aún mucho más que quisiera decirles, pero en este momento no pueden soportarlo. Él les estaba dando a entender las cosas que eran entendibles en nuestra naturaleza humana, y conforme nosotros nos vamos desarrollando, el Espíritu Santo nos va enseñando más y más, porque hay cosas que nosotros no soportamos o no entenderíamos. Entonces Él va a ir con nosotros a paso y vamos a ir teniendo un crecimiento por medio de la obra de ¿quién? Del Espíritu de Dios. Dice, cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que ha oído y les contará lo que sucederá en el futuro. ¿Quién es el que nos va a decir lo que el Padre está pensando, lo que el Padre está sintiendo? Es el Espíritu de Dios. Y Él nos va a traer todo aquello que se habla allá en el cielo, donde está el Padre, donde está el Hijo, porque el Hijo está sentado a la diestra del Padre, pero el Espíritu Santo está en nosotros. Y cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, es como que estuviera el Padre, como que estuviera el Hijo, porque Él es el pensamiento de Dios. Entonces el Espíritu Santo es tan necesario en su vida como en mi vida, para que yo pueda entender y pueda ser obediente a Dios y pueda caminar en el camino de Él. Entonces, cuando yo estaba hablando en Apocalipsis, que el Cordero peleará contra ellos y vencerá, porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y que Él está con aquellos que han sido, ¿qué? Llamados, elegidos y fieles. Les dije esta semana que llamado significa que Dios ha hecho una invitación. Nos llama a poder ¿qué? Venir a su reino, venir a una fiesta, poder entrar en su reino y poder cenar con Él. O sea, nos está invitando. La invitación es para todos nosotros, para todos los humanos. Cuando nosotros atendemos a la invitación de ese llamado, entonces pasamos ¿a dónde? A ser elegidos. Y cuando somos elegidos es cuando el Espíritu Santo viene y nos reviste de su poder y de su gloria. Entonces es cuando el Espíritu Santo quita el velo de nuestros ojos y nos hace ver con claridad lo que es la palabra de Dios. Usted y yo estamos obligados a estudiar la palabra de Dios, pero muchas veces no la vamos a entender. Pero el Espíritu Santo nos la hará entender, porque Él es el Espíritu de verdad. Entonces nosotros necesitamos ¿qué? Que podamos convertirnos a Él y Él pueda ¿qué? Convertir su palabra de verdad en nuestra vida. Entonces cuando usted dice, estando nosotros perdidos, fuimos hallados o fuimos encontrados por Dios, porque usted ni lo estaba buscando, ni yo lo estaba buscando. Entonces yo estaba perdida en mi vida pecaminosa, pero fui hallada, fui encontrada por nuestro Dios, quien tomó mi vida y hizo esa obra preciosa de poner a su Espíritu Santo dentro de mí, para que yo ahora pueda atender a su verdad y pueda entender la palabra profética, la cual Él me da para que la luz de Jesús alumbre mi vida, ese lucero de la mañana pueda alumbrar mi corazón y me pueda llevar a esa vida de luz. Entonces estábamos perdidos y fuimos encontrados por Dios. Pero no solamente es importante que hayamos sido encontrados, o sea, no solo debemos de conformarnos de que ya el Señor nos encontró, sino que nosotros tenemos que querer ser encontrados fieles. Esta palabra es fuerte,
Usted y yo necesitamos no solo que ya nos encontró Dios, sino que ahora queremos ser encontrados, fieles cuando Él venga. Y esa fidelidad no se halla simplemente en un abrir y cerrar de ojos, sino que tenemos que tener una búsqueda de Dios, una búsqueda de su presencia. Y me gusta esto. Usted ya fue encontrado por Jesús, pero ahora necesita usted ser encontrado fiel a Él. La fidelidad es una parte importante en nuestras vidas porque es para cuando compenetramos nosotros en la misma presencia de Él. Traspasar el velo de nuestra carne significa que su palabra, su Santo Espíritu, ha obrado o está obrando en mí. Entonces el Espíritu de Dios, por medio de la revelación de su palabra, Él va a hacer que en mi ser se rompa todo aquello que me está impidiendo poder ser fiel al Señor, poder llegar a la verdadera adoración en Él, entrar al lugar santísimo y poder presentarme ante Él, pero con un corazón que limpio, con un corazón que renovado, para que mi corazón pueda apreciar todo aquello que se le da solamente a los fieles. Es que poder presenciar su misma presencia en ese lugar santísimo. Como decía el salmista, que él anhelaba estar, dice, donde entrar al lugar santísimo y poder contemplar la hermosura de la santidad de Dios, porque su santidad vamos a poder nosotros apreciarla en el lugar santísimo. ¿Cuántos entramos al lugar santísimo y podemos disfrutar de su misma presencia, de su resplandor, de su gloria, de su manifestación? Tenemos un recorrido en esta tierra para poder nosotros ser encontrados fieles el día que Cristo venga y no nos deseche, sino que podamos ser levantados juntamente con aquellos que han sido fieles. En una ocasión hubo un siervo que dijo, él cayó en coma después de una cirugía que tuvo y dijo a la congregación, el Señor me mostró que son pocos los fieles. Él hablaba del lugar donde estaba y decía, en la congregación me mostró aquellos que eran fieles y eran mínimas personas, porque los demás estaban fuera del lugar donde Dios se movía. Dice, todos estaban allá afuera. Él dijo vendimia, una palabra que no es la palabra que debiéramos decir, porque vendimia se refiere al vino, sino que estaba dando a entender en todo aquello que a nosotros nos llama la atención, que a nosotros nos distrae. Ahí estaban, dijo él. Y no voy a decir los nombres porque Dios me mostró y fue prudente, porque Dios no es imprudente, Dios no va a dar nombres para que el rebaño se deshaga. Pero él decía, son pocos, muy pocos. Y verdaderamente, pidámosle a Dios que entre esos pocos fieles estemos nosotros, porque solo los fieles podrán disfrutar de la misma presencia de Dios. ¿Y cómo lo hago? Presentándome cada día ante Él, presentando mi cuerpo en sacrificio vivo, que es mi servicio racional, es mi culto racional que yo puedo darle a Él. Tengo que despojarme de mi vida pecaminosa completamente y tener una vida íntegra, una vida entregada a Él, porque Él es santo. Y dice que sé santo porque Él es santo.
Sin santidad nadie puede ver a Dios. Y la santidad se adquiere en el lugar santo. Desde el caminar de los atrios, el sacrificio de negarnos a nosotros mismos y de haber sido elegidos y poder ser alumbrados por el Espíritu de Dios, quien nos revela la palabra de Dios, y siendo obedientes, nosotros podemos ser santificados. Y de esa manera vamos a poder, ¿qué? Contemplar su hermosura. Cierre sus ojos ahí. Querido Padre Dios, cuántos anhelamos ser hallados fieles, encontrados fieles, Señor, cuando tú regreses, y los fieles se encuentran en el lugar santísimo, mi Dios, porque ya disfrutan de tu misma gloria, ya disfrutan, Señor, de los cielos, de ver tu resplandor, de poder, mi Dios de los cielos, inquirir en ese lugar. Ya ellos ya están inquiriendo, Señor de los cielos, están llevando a cabo todo aquello, Señor, que tú te presentas en ese lugar. Y solo los fieles podrán ver esa santidad, porque se han santificado para ti, se han despojado de ellos mismos, se han separado de su carnalidad, Señor, para poder introducirse, mi Dios eterno, a habitar en tu presencia, porque solo en tu presencia, Señor, hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Toma lugar ahora, Señor, en nuestros corazones, y que pueda alumbrar esa luz todo nuestro ser, Señor, y que verdaderamente nos despojemos de todo aquello que nos ha estorbado, y ahora podamos ser verdaderamente, Señor, aquellos que tú has escogido y que se han mantenido fiel. Padre, todo te lo pido en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Que mi Señor me los bendiga y me los guarde.